Vamos por favor a leer un pasaje muy cortito en Romanos 13 y versículo 8. Romanos 13, 8. ¿Tenemos el pasaje? Dice: no debáis nada a nadie nada, sino el amaros. Sí, Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a orar para que Dios bendiga este momento, bendiga su palabra. Padre Santo, estamos abiertos, estamos desnudos ante tu palabra, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que viene para visitar esos lugares profundos de nuestro ser, para provocar cambios, para traernos libertad, porque tu palabra no viene para condenar, tu palabra viene para salvar, para perdonar, para ayudar. Por eso, Señor, te pedimos que abras ventanas en los cielos, que haya un ir y venir, Señor, sobre este lugar, sobre nuestras vidas, de aquello que está en el cielo, que recibamos en nuestro corazón lo que está en tu corazón, amado Padre. Te rogamos que el hombre sea solamente un instrumento, pero que no recibamos palabras de hombre, no recibamos sabiduría de hombre, sino que recibamos revelación que viene del cielo a nuestras vidas, para edificación, Señor, para crecimiento, para ese poder que tu Santo Espíritu ejerce en nosotros para bien. Gracias y a ti la gloria. Amén. Amén. Muy bien. Hay personas que no duermen tranquilas si tienen alguna deuda. Yo conozco a algunas personas así. Y sobre todo, antiguamente, yo me acuerdo que mi abuelo, especialmente, conociéndole a él y cómo él era y todo, había un sentir mucho más general que ahora en nuestro tiempo, de responsabilidad a la hora de pagar una deuda, a la hora de estar en paz, ¿verdad?, con aquel que te ha prestado algo, con aquel a quien quizá por alguna circunstancia has tenido que recibir y tienes que devolvérselo. Hay otras personas que parece que no duermen tranquilas si no deben algo. Hay personas que parece que es una necesidad estar siempre dependiendo de otros en cuanto a esto, siempre debiendo algo a alguien. Y siempre estando en eso pendiente. Hay personas así también, y también conozco algunas. Y en mi situación laboral, me acuerdo que yo cuando era, hace muchísimos años ya, era jovencito, yo hacía reparto en la empresa donde trabajo. Y hace muchos años ya. Hacía reparto y claro, yo hacía mi trabajo, entre mi trabajo estaba también cobrar a los clientes, algunos de ellos pagaban por el banco, pero y había uno que siempre tenías que ir, insistir, y no había, siempre te dejaba pendiente, siempre estaba pero con una gran deuda, y te daba un poquito, y siempre. Y después de años ya, que ese ya cerró, ya ni tenía taller ni nada, pero un empleado suyo, que después fue un empresario y que seguimos en contacto, estamos en una buena amistad con ese hombre, me recuerdo que una vez me dijo: me acuerdo cuando venías a cobrar, me acuerdo cuando que yo estaba ahí de empleado y tú venías. ¿Sabes qué hacía el jefe cuando tú te ibas? Me enseñaba su billetera, me decía: mira cuánto dinero tengo, pero no se lo doy, no quiero. O sea, podía liquidar su deuda perfectamente, pero es como una necesidad, es como que no sabe vivir una persona si no está debiendo algo a algo. Hay esos dos extremos, ¿verdad? Vamos a centrarnos hoy en algo interesante. No tanto en deudas de dinero, que también, por supuesto, deudas económicas hay que saldarlas y es importante estar en orden respecto a esto. Pero hay otra clase de deudas también. Hay otra clase de asuntos que podemos dejar pendientes o podemos tenerlos liquidados. Y aquí este pasaje nos habla en dos sentidos. Por una parte dice: no debáis nada a nadie, pero después dice: sino que el amor, ¿verdad?, el amaros. Por tanto, hay unas deudas que hay que liquidar, no deber nada a nadie, no tener cosas pendientes en un sentido,
Pero también hay otro sentido, y es permanecer en una deuda continua, cuando se trata de el amor, el amarnos unos a otros. ¿Te das cuenta? Y vamos a desarrollar esto hoy. El título que he puesto hoy a este mensaje es ¿cómo andas de deudas? ¿Cómo andas de deudas? Pregúntate esto, vamos a ver cómo están nuestras deudas. Algunas quizá están pendientes y hay que liquidarlas, y otras quizá no nos sentimos en deuda y deberíamos sentirnos mucho más en deuda de lo que pensamos. El versículo 7, a ver, fui de Romanos, versículo 7, el versículo anterior que hemos leído, dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto. Eso se refiere al aspecto económico, ¿verdad? Y está aquí hablando precisamente porque habla, el capítulo 3 empieza y sigue ahí, el contexto es un contexto de estar en orden respecto a las autoridades seculares, no tanto dentro de la iglesia, sino el gobierno, las autoridades que están puestas ahí también por Dios, dice. Pero dice, hay impuestos que pagar, pues los pagas, porque son una deuda también que tienes que liquidar, es un deber. Por tanto, al que tributo, al que impuesto, pero ¿qué dice más? Al que respeto, al que honra. ¿Ves? Es otro aspecto. Es otro asunto. Aquí no tiene que ver con lo económico. El respeto, el honrar a alguien, eso es algo que no tiene que ver tanto con lo económico como la primera parte, sino con aquello que tiene que ver sobre todo con nuestras relaciones, con cómo nos relacionamos unos con otros y qué cosas ocurren ahí en nuestras relaciones, que a veces pueden ser asuntos pendientes, asuntos que no liquidamos, asuntos que dejamos ahí y que debemos resolver. Y la segunda parte del versículo 8, debemos el amor, ¿verdad? Tenemos que estar en una actitud de amor unos a los otros. Ya lo vamos a desarrollar. Primera parte, las deudas pendientes, lo que tenemos pendiente. Mira, Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, 21. ¿Qué dice ahí? El impío, ¿qué hace? Toma prestado. ¿Y después qué hace? No paga. Toma prestado y no paga. No salda sus deudas. Más que el justo, ¿qué hace? Tiene misericordia y da. Su contraste total, ¿verdad? El que pide prestado, el que viene a buscar algo, ya que lo devolveré y nunca lo llega a devolver, o el que, el justo en este caso, es misericordioso, tiene un corazón sensible a la necesidad de los otros y lo que hace es dar. No te doy para que me lo devuelvas, simplemente me desprendo de ello porque tú lo necesitas más que yo. Es muy diferente, ¿verdad? La condición del uno y del otro. A veces pensamos, hay personas que tienen la mentalidad, ahora vamos a hablar un poco de deudas materiales, de cosas que nos prestamos o que pues iremos al otro asunto. Pero ya que estamos aquí, hay personas que piensan que porque te prestó alguien algo, una herramienta, lo que sea, y llevas años sin devolvérsela, llevas años, ha pasado mucho tiempo ya desde entonces, eso como que te da derecho a que eso ya es tuyo. Y no es así. El tiempo no es lo que salda una deuda. Lo que salda una deuda es pagarlo. ¿Entendéis? Hay personas que piensan, voy a pedir eso prestado y me lo regalará. Oye, cuando alguien te regala algo, un regalo se produce porque se origina esa decisión en el corazón del que da, no en el que lo recibe. ¿Entendéis? Porque eso también ocurre. También ocurre. Le va a pedir eso prestado, pero ya tengo la necesidad de quedármelo, porque lo quiero. Y como somos hermanos en Cristo, pues no me lo va a reclamar, eso me lo regalará simplemente. No busques regalos, no busques que se te dé tú, en teoría, pidiendo prestado y tú no con una actitud de devolver aquello que estás solicitando de otro. Lo que tienes que hacer es comportarte con tu prójimo como quisieras que se hiciese contigo. Esta es una ley que está ahí, ¿verdad? Pero
no lo hagas para conseguir lo que quieres. Así me lo entender también. Debes tener un corazón transformado. Un corazón que vienes de ser egoísta, como todos, porque el egoísmo, el orgullo, es algo que está en la condición caída de todo ser humano. Y ese egoísmo, ese barrer para tu casa, eso que todos pretendemos salir ganando, ¿verdad? Pues eso debe ocurrir, que lo desees en verdad para los demás. Eso lo provoca la operación que hace Dios en tu corazón. No lo provocas tú, cambiándote a ti mismo, aunque hay personas que son más propensas y otras menos, ¿verdad?, a ese tipo de egoísmo. Pero lo que provoca realmente un cambio en la persona es Dios transformando desde adentro, transformando el corazón. Cuando tenemos un corazón que no es mezquino, sino que es dadivoso, que es desprendido, entonces Dios nos podrá bendecir también, recibiendo aquello, no tanto que deseamos egoístamente, sino lo que necesitamos. Pero bueno, esto, poquito de pasada, por si alguien tiene alguna deuda pendiente en este sentido, que la liquide. Ya digo, el tiempo no liquida las deudas, lo liquida cuando tú devuelves lo que se te prestó o cuando tú pagas lo que debes pagar. Pero vamos a hablar de ese tipo de deudas. Esas deudas que no tienen que ver con lo material, sino que tienen que ver con el alma, con relaciones entre nosotros, todo ello. Asuntos pendientes, asuntos que dejamos pasar, asuntos que ya lo haré, ya vendrá el tiempo, ya cuando Dios quiera, y eso se queda ahí, pendiente, y nunca llegamos a resolverlo. No debáis nada a nadie. Tenemos que tener liquidados ciertos asuntos. Hay un ejemplo en la palabra que quiero que lo veamos. El rey David es un gran ejemplo muy bueno para muchas cosas, pero también tenía sus defectos. Y vamos a ver un defecto en el rey David. Un defecto grande, además. Vamos a 2 Samuel, por favor. Y vamos a empezar en el capítulo 13. ¿Cuántos conocen la historia de Amnón y Tamar, ¿verdad? Amnón era el hijo mayor, ¿verdad?, de David. Tamar era una hermana suya, pero de otra mujer, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Amnón? ¿Qué lo sabe? Violó a su hermana, ¿verdad? Él se enamoró de ella y él pues estaba loco por ella y al final pues imaginó un plan, asesorado también por un asesor muy malo, y al final pues la violó, después la odió. Bueno, una historia impresionante. ¿Qué debía haber hecho el rey David aquí? Poner orden rápidamente, debía haber tratado esto. Pero ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver. El que no conozca la historia, a partir del capítulo 13 en adelante, ahí está la historia de Amnón con Tamar y Absalón, que era el hermano del mismo padre y misma madre, porque David tenía varias mujeres, el hermano de Tamar, de la que fue violada, y él pues tomó unas iniciativas. Veamos qué dice el capítulo 13, versículo 23. Dice, 21. Luego que el rey David oyó esto, se enteró de lo que había pasado. ¿Qué dice? Se enojó mucho. O sea, David tuvo conocimiento de lo que había pasado en su familia, de un hecho que además es muy grave. Esa hija suya fue violada por su hermano mayor. Conoció esto, se enfadó por ello, se enojó mucho, pero ahí se queda la cosa. No trató el asunto o por lo menos no dice nada aquí al respecto, ¿no? A partir de aquí dice que Tamar se fue con su hermano Absalón desconsolada. La pobre, que era feliz, que era maravillosa muchacha, pues se quedó totalmente, imaginaos en qué tramo. Además, lo que suponía para una mujer la deshonra, el haber sido violentada de esta manera,
En aquella cultura, si hoy en nuestros días es algo trágico, traumático, pues mucho peor era en aquel entonces. Por sufrir una violación de esta manera. Que a la hora de deshonrar a la muchacha era algo impresionante. Se fue a casa de su hermano, quedó desconsolada y no dice nada más aquí acerca ya de lo que pasó con Tamar. Pero yo me imagino que esta muchacha lo pasó muy mal y su padre no intervino. No vemos aquí una intervención del padre. Que veamos, ¿cómo sigue? Dice en el versículo 23. Veamos. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores y a partir de ahí vemos cómo Absalón toma venganza matando a Amnón, el que había violado a su hermano. Al cabo de 2 años, y David muere. Ni palabra, ni voy a tratar eso, ni voy a hablar con uno ni con otro, ni a ver qué ha pasado. 2 años, con la deuda pendiente. Versículo 38. Mata al hermano, se venga y dice: así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años con su suegro, en la tierra de su suegro. Mata al hermano y sale huyendo. 3 años estuvo en Jesús. ¿Cuántos años han pasado ya? 5. 2 más 3, 5 años. Sin tratar el asunto, con el asunto pendiente. Capítulo 14, versículos 23 y 24. Se levantó luego Joab, que era el general de David, y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, ¿qué dijo? Váyanse a su casa y no vean mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. David ni siquiera recibió a Absalón cuando aquí regresó. No le recibió ni para hablar bueno ni para hablar malo, simplemente ni le recibió. ¿Qué dice el versículo 28? Y estuvo Absalón por espacio de 2 años más en Jerusalén y no vio el rostro del rey. En 2 años estuvo ahí habiendo regresado, nunca el rey lo mandó a llamar, nunca accedió a hablar con él. Después los siguientes versículos dice que Absalón habló con Joab y preparando una entrevista con el rey. Quiso buscar ver a su padre. Joab no quiso, Joab se negó, Joab no atendía a Absalón. Hasta que Absalón, para llamar su atención y para que le hiciera caso, le prendió fuego a su campo de cebada. A ver si me hará caso. Y ahí fue: oye, ¿qué has hecho? Y me has quemado la cebada. Es que he intentado hablar contigo, he intentado por todos los medios que se me atiendan y no hay forma. ¿Hasta qué punto? Pues luego le dijo: ahí pues sí, ahí preparó. Y ahí en el versículo 33 dice: vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. 7 años habían pasado y aquí finalmente ve a su padre, pero dice que le besó, tal, pero del asunto ni palabra. Por lo menos no hay nada registrado en la Biblia que hable de que David puso de alguna manera actitud, trató el asunto familiar que había pasado. Nada de nada, ni por la violación, ni porque después se mandó al otro. A partir de aquí, seguir leyendo, a ver cómo Absalón se revela contra David, contra su padre, cómo le pretende sus padres, cómo David tiene que salir huyendo y cómo al final Absalón acaba también muerto. ¿Qué nos dice todo esto? Cuando nosotros dejamos asuntos pendientes, asuntos importantes, asuntos ya sean familiares, ya sean de relaciones personales, que no tratamos rápidamente, que no ponemos la mano en el asunto cuando corresponde, eso puede estar gestándose un mal impresionante. Por eso no podemos dejar pendiente este tipo de deudas, entre comillas, ¿verdad? Son deudas, son asuntos a resolver,
Son cosas pendientes que tienen que resolverse, porque si no, eso va trabajando, eso va... Y cuanto más tiempo pasa, lo ves ahí 7 años después. Y al final, pues Absalón fue una tragedia tras otra en la familia. Cosa que había sido ya predecida porque ya había habido pecado por parte de David con Betsabé, y a partir de ahí Dios le anunció consecuencias. Y eso eran las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias, y ese tipo de actos vienen por pecados, por cosas que a la vez la Biblia nos enseña cómo debemos evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Tratando los asuntos cuando corresponde podemos evitar mucho mal, pero dejándolo pendiente podemos provocar o podemos hacer que el mal siga su curso hasta dimensiones impresionantes. En Efesios 4, 26 y 27, un pasaje muy conocido, y a ver cuándo lo practicamos de verdad. Efesios 4, 26 y 27. Alguno lo podéis decir de memoria, yo creo. ¿Qué dice? Airaos, os podéis enfadar, podéis tener una reacción de vuestra carne, podéis tener un momento de ira. ¿Pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí podemos darle diferentes sentidos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Literalmente, ¿cuál aplicación le podemos dar? ¿Lo tomamos de manera literal? Oye, antes de acostarnos, resolvemos esto. No vamos a pasar a mañana. Hoy vamos a resolver esa discusión, ese malentendido, ese conflicto. Hoy vamos a hacer esto. Eso, por una parte, lo podemos aplicar de esta forma. Es bueno, maravilloso. Y si el sol todavía está alto, mucho mejor. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Porque podemos tener, y tenemos todas reacciones de nuestra carne, podemos enojarnos por algo, podemos enfadarnos, podemos airarnos, pero la cosa es, cuando eso queda pendiente, cuando eso no se resuelve, y ahí es donde se da lugar al diablo. El diablo va trabajando para hacernos mal. Ahora, podemos dar otro sentido. De hecho, hoy me he despertado con esto. El Espíritu Santo me ha despertado, no sé qué hora era de la noche, me ha dicho, oye, el sol cuando se pone, ¿qué ocurre? Que hay tinieblas. Que hay tinieblas. Mira, hay un pasaje que está en Miqueas. Vamos a Miqueas, por favor, un momento. Capítulo 3, versículo 6. Miqueas 3, 6. Aquí está, de alguna forma, hablando, reprendiendo a los profetas que había en Israel, que estaban totalmente perversos, ¿no? Le profetizaban bien al que le pagaba, al que le daba algo. Le profetizaban mal a los que no tenían nada que dar. Era una corrupción impresionante la que había ahí, dentro de los propios hombres, supuestamente, de Dios, que tenían que dar dirección al pueblo. Pero no es interesante el contexto de lo que habla ahí, sino lo que dice el versículo 20. Por tanto, de la profecía se os hará que noche y oscuridad del adivinar. Ese adivinar bueno, la adivinación es pecado, es la falsificación de la profecía, podemos decir, pero bueno, aquí es como un recalcar, ¿verdad?, lo que es el oficio del profeta, que es oír a Dios y hablar al hombre de parte de Dios. El profeta es la persona que debe estar en luz, hablando en el sentido espiritual que nos enseña la Biblia. Debe estar en luz, no puede estar en oscuridad, porque si está en oscuridad va a pensar como los hombres, va a estar cegado como los hombres en su condición natural. Pero el profeta es el que ve, el que conoce, el que percibe la voluntad de Dios, el que percibe a Dios y tiene la misión de transmitirlo a los hombres. Por tanto, aquí dice, como hacían esto tan perverso, dice, por tanto, de la profecía se os hará que noche, lo que debe ser luz, lo que debe ser verdad de Dios, se os hará tinieblas, y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas, ¿qué dicen? Se pondrá el sol
y el día se entenebrecerá sobre ellos. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y aquí dice que a los profetas se les pondrá el sol. O sea, dejarán de ver a Dios, dejarán de estar en claridad, dejarán de estar en la condición en la cual sus sentidos espirituales están abiertos, ven lo que Dios, conocen la voluntad de Dios. Eso se les pondrá el sol. Como que de día ven las cosas, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando se pone el sol? Que ya no las ves, porque la oscuridad lo cubre todo. Así nosotros, cuando permitimos que esa reacción que hubo en nuestra carne, ese enfado, esa riña que tuvimos y me enojó, y te dejé de hablar, y lo que sea, eso, si no lo resolvemos rápidamente, lo que provoca es que dejemos de estar en la claridad, en la condición donde espiritualmente, desde la perspectiva bíblica de Dios, vemos las cosas y podemos juzgar las cosas y resolver las cosas, a pasar a estar en tinieblas, en oscuridad. Y desde ahí, ¿qué vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer? Más mal provocaremos acaso. Si es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no permitas que tu reacción carnal te arrastre a la carnalidad total. No permitas que se cierre aquello que Dios te provee: claridad, entendimiento, vida en el espíritu. No cortes eso por una reacción de tu carne no tratada, por un enfado, por lo que sea que hayas tenido con quien sea y no lo resolviste. Esto es una deuda que no puede estar ahí. No puede ser deuda, eso tiene que estar liquidado siempre, rápidamente. En Juan capítulo 11, versículos 9 y 10, cuando Lázaro ahí murió y después Jesús fue y lo resucitó, pero mientras Jesús está ahí esperando para ir finalmente a resucitar a Lázaro, perdón, no es la historia de Lázaro, es el ciego, aquel ciego de nacimiento, que los discípulos le preguntan si pecó él o pecaron sus padres para que este nace el ciego. Aquí es un algo interesante. Capítulo es que están los dos, mira, capítulo 9, versículo 4, capítulo 9, 4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, ¿cuándo qué pasa? Cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Tanto nosotros andamos en esa luz, que es Cristo, ¿verdad? Y que nos alumbró y que nos da conocimiento de lo que es verdadero del todo, ¿verdad? Si eso se apaga, si eso se nos oscurece, entonces ¿qué nos queda? Y ahí en el capítulo 11, que es la historia de Lázaro, versículos 9 y 10, dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿qué le pasa? No tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Si nosotros no resolvemos nuestros enojos, nuestros enfados, si no tenemos cuidado de todo esto, al final ocurre lo que dice siguiente: ni deis lugar al diablo. Las tinieblas nos cubren y el diablo hace que las suyas en esto. Tanto el que tiene asuntos pendientes con su prójimo, el que tiene discusiones no resueltas, el que tiene enfados, el que tiene ira por alguien, lo que haya pasado y no lo ha resuelto, necesita ir, perdonar, pedir perdón, lo que sea necesario para resolverlo. De esta manera se le corta al diablo la oportunidad. Mira, ayer fue, creo, o anteayer, ocurre algo, y no voy a decir con quién, por supuesto, ni mucho menos, pero ocurre algo en el cual una persona, uno de aquí de nosotros, pues tuvo cierta actitud hacia la pastora, como que la pastora había juzgado algo que parecía que no era verdad. La pastora hace mucho tiempo que ella tiene una carga muy fuerte por el discernimiento.
para que Dios dé discernimiento. Yo creo que Dios lo ha dado a él. Hay indicios, para mí, claros de que Dios le ha provisto eso, aunque no se ha desarrollado todavía en su forma, en la total. Pero hay indicios de ello. Ella había percibido que algo pudiera haber ocurrido allí. Y la persona como que la juzgó: mira, me estás como diciendo que ha pasado eso y no es así. Después se dio cuenta que sí realmente había sido así. Sí realmente la pastora tenía razón en lo que había pasado. Y llamó, se le llama a la pastora, pero no debía tener en silencio, me llamó a mí. Y eran ya bastante avanzada la noche. Y dice: oye, ¿puedo hablar con la pastora? ¿Es algo urgente o no? Porque en ese momento he estado con ella. No, si acaso esperaría mañana. Vale. Al cabo de 5 minutos, tendría que ser hoy. Si puedo hablar con la pastora. Le pasé a la pastora, fui a donde estaba, tal, y oye, quiero hablar contigo. Te pido perdón porque lo que tú pensaste, lo que tú me dijiste, eso fue así, y yo te juzgué, yo te hice una mala actitud hacia ti pensando que me juzgabas mal y todo esto. ¿Qué hizo esa persona? Rápidamente resolvió algo que tampoco era tan grave, la verdad. Podemos hacernos de estas cada día bien y no pasará nada. Pero es la actitud que uno puede tener en su corazón de resolver rápidamente, aunque sea una pequeña cosa, un simple malentendido a veces puede provocar cierta cosa hacia alguien. Cuando tú dejas que eso siga creciendo, puede llegar a hacerse muy grande. Pero cuando tú rápidamente resuelves el asunto, la cosa se queda en nada. Tú no le das lugar al diablo, sino todo lo contrario. Donde él pretende hacer mal, le estás cortando los pies. No puede. Y de eso se trata, de que resolvamos, de que no tengamos ese tipo de deudas. No debáis nada a nadie. También en ese sentido, ¿verdad? Además, hay cosas que solamente las puedes hacer en el tiempo que corresponde. Y si eso queda pendiente, no pienses que después lo podrás resolver. Una de las cosas que quizá más afecta es la educación a los hijos. La educación a los hijos, ¿cuándo es el tiempo de educarlos? Cuando son niños, especialmente. Cada etapa sus cosas, ¿no? Pero en la infancia es donde es fácil, o relativamente fácil, enderezarlos. Instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y cuando fuere viejo, aún seguirá ahí. Eso puede tener dos sentidos. Uno, como un consejo de que lo instruyas por el buen camino para que así no se aparte nunca de él. Otro sentido es como se me fue la palabra, es como un sentido negativo. Tú deja al niño en su camino, déjalo que vaya de sus ideas, y vas a ver que cuando fuere viejo no lo vas a poder enderezar todavía, porque nunca lo vas a enderezar ya. O sea, hay etapas donde ahí se debe producir lo que tienes un deber que hacer. Y si cuando los niños son niños los educas, siempre habrá algo, por supuesto, que será más difícil, pero vas a evitarte muchos problemas cuando crezcan, cuando sean adolescentes, cuando vayan creciendo, y de ahí no nos podrás enderezar. Y hay quien piensa, bueno, pero como van a la iglesia, y ahí me los arreglan. En la escuela dominical me los arreglarán. O el pastor orará por él y ya está. Así no funciona. Así no funciona. Son deberes que tenemos. Son responsabilidades que tenemos que no podemos dejar pasar. No podemos dejar pendientes, porque a la hora que pensamos que podemos resolver eso, no se resolverá. Por eso, no debáis nada a nadie. Seamos responsables, cuidando de que no haya asuntos pendientes que no hacemos, que no resolvemos cuando corresponde y cuando es el momento ideal para ello. Y la otra parte del versículo: no debáis nada a nadie, ¿verdad? Sino el que el amaros los unos a los otros. Ese es otro sentido que vamos a ver ahora. Permanecer en la deuda indefinida del amor. Esa es una deuda que siempre tenemos que tener. Pero eso no es una deuda en el sentido de que yo debo amor a Dios y a otros, y es una carga
que llevo encima, que nunca, por mucho que haga, me siento libre porque siempre debo amar, siempre, no es en ese sentido, para nada. Es todo lo contrario. Estar en una deuda de amor continua es estar en el gozo y en la paz de Dios, cuya naturaleza es el amor, y se goza amándolo. ¿Veis? Dios se goza amando. No es una deuda como una carga, más bien es una deuda que te tiene en libertad. Cuando tú realmente tienes un corazón transformado por Dios, que ama y que manifiesta el fruto de una vida en el Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Os acordáis? Todo eso es el fruto de una vida renovada, una vida transformada, y que está viviendo en base al Espíritu y a la nueva criatura que es Cristo en ti. El fundamento de esto es haber sido amados por Cristo primero, haber sido amados por Dios. En esto consiste el amor, dice Juan, no en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero, ¿verdad? Y envió a Jesucristo a morir por nosotros. Por tanto, todo cristiano, todo aquel que ha sido beneficiario del amor de Dios en Cristo, automáticamente su vida es una deuda de amor. Es una deuda hacia Dios y una deuda hacia el prójimo. En esa deuda tenemos que estar continuamente y permaneciendo en ella. Cuando amas a Dios, o sea, en respecto a Dios, es una actitud, ¿verdad?, en la cual tú no te reservas, por ejemplo, el derecho de decidir de qué manera voy a estar en las cosas de Dios. No te reservas el derecho a decidir: hoy iré al culto porque me siento con ganas. Hoy iré al culto porque los que cantan o el que predica me gusta. Hace muchos chistes, es un invitado que es muy gracioso, me gusta y por tanto iré. Hoy no iré al culto porque es un culto de oración, eso es pesado, eso no. Tengo una invitación a algo, tengo un compromiso, pero es que tener que dejar mis cosas, tener que perder el día para ir hasta Palma, para ir hasta aquí, hasta allá, eso es un derecho que a veces nos atribuimos, nos reservamos, ¿verdad? Y eso, cuando tú amas a Dios, cuando tú estás en una deuda de amor a Dios, más bien cancelas otros asuntos, cosas que no, hay cosas que hay que estar en ellos, te lo pide, pero no es por tu egoísmo, no es por tu comodidad. Tú tienes una actitud de sacrificio. Es cuando pasas de ser una persona inmadura, que está ahí porque le gusta, está ahí porque las cosas le parecen bien, o cuando estás a las buenas y a las malas. En los votos de un matrimonio, ¿qué se promete de uno a otro? Te voy a amar. ¿Cuándo? En lo bueno, en lo mejor, en lo maravilloso, y nada más. ¿Es así o no? No es así, aunque en la realidad después ocurre muchas veces que así pasa, ¿no? Te amaré en lo bueno y en lo malo. Te amaré en la salud y en la enfermedad. Te amaré en la pobreza y en la riqueza. En todo momento voy a estar a tu lado. En todo momento mi amor va a ser una realidad hacia ti. Así es cuando la persona ha madurado y ya no estás en las cosas de Dios solamente en las que te apetecen o porque te gustan. Estás ahí en las que te cuesta sacrificio. Porque a Jesús le costó un sacrificio darnos vida a nosotros. Y nuestro amor a Dios es deuda continua en la cual debemos estar. Pero repito, lo haces con gozo. No lo haces con tristeza. No lo haces de mala gana. Lo haces de buenísima gana. Porque Él te amó primero a ti. Le das tus tiempos, todo gozoso. No escatimas, no tienes la cosa de pensar ahí es mi dinero, es mi cosa. O sea, tienes una actitud, un corazón generoso hacia Dios, porque Dios lo ha tenido tan generoso contigo. No pretendes que Dios te compense por tu servicio. Gente que piensa, Dios, como de servido, como
he estado ahí, entonces Dios me va a recompensar. ¿Qué recompensa? Por supuesto que Dios recompensa. Dios tiene grandísimos galardones por nuestro servicio, pero no porque esté obligado a hacerlo. Toda tu vida de servicio a Dios es una deuda, ¿entiendes? Te debes a Dios, te debes a Cristo. Por tanto, ¿qué clase de actitud es? La de yo le doy para que Él me dé. No, yo le doy porque Él me lo dio todo a mí primero. Esa es la actitud, hermanos, así funciona. Pero hay que tener entendimiento en lo que Cristo ha hecho por nosotros para adquirir esa madurez. Y cuando, ¿qué dijo Jesús? Cuando ya has hecho todo lo que se os mande, todo lo que debéis hacer, ¿qué debéis decir? Somos inútiles. Porque lo que hicimos, lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿De qué habla eso? De actitud. No como de exigir a Dios algo, sino de entregar todo lo que tú puedes a Dios, porque sientes que es una deuda que le tienes a Dios. Y lo haces aquí con gozoso. Recorres la milla extra con gozo, no lo haces de mala gana. Te toca trabajar más, el otro se fue y a mí me toca quedarme aquí. Lo haces con gozo, lo haces en esa actitud. Hacia los hombres, hermanos, que aquí realmente el pasaje nos habla, amar los unos a los otros, más que hacia Dios, es hacia los hombres, pero para amarlos, porque después dice, porque en esto se cumple la ley, ¿verdad? En el amor al prójimo. O sea, en esto realmente tenemos un cumplimiento de lo que Dios busca de nosotros, cuando entre nosotros sabemos actuar de esas formas. Una de las maneras en que se nos reconoce, según dijo Jesús en Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Esto es lo que hace una gran diferencia, o la gran diferencia entre el cristiano que realmente está viviendo la vida de Cristo y el mundo. Es un amor diferente, es un amor, una clase de relación de amor desinteresada, ¿verdad? El amor ágape, en el cual Dios pues, nos ama y nos tiene a nosotros. Una de las formas más prácticas en la cual podemos analizarnos, ¿verdad? Y saber si andamos en ese amor que Dios nos demanda es a la hora de perdonar, a la hora de vivir esos momentos tan indeseables, ¿verdad? Donde somos ofendidos, donde nos ofendemos, donde tenemos esta clase a veces de experiencias que son poco agradables. Cuando tú te sientes en deuda de amor con tu hermano, no te cuesta nada perdonar sus ofensas. ¿Por qué? Porque tú estás en una actitud de deuda. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Pero cuando tú no puedes perdonar, en cierta manera es porque tú crees que el otro está en deuda contigo. ¿O no es así? Él está en deuda conmigo. Él me ha herido. Él me ha ofendido. Él me ha mentido. Por tanto, Él está en deuda. Yo no he hecho nada malo. Pero es que ahí no se cumple la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es tan contraria. La justicia de Dios en Cristo es tan al revés de lo que nosotros, el concepto que tenemos nosotros de justicia. Nosotros pensamos siempre en el ojo por ojo, el diente por diente. Y el culpable que pague. Pero aquí lo que nos enseña Jesús es: yo, siendo el inocente, he muerto por ti. Yo, no siendo culpable de nada, he tenido que ser sacrificado por tus pecados, por tus ofensas. Por tanto, si conoces esto, vas a vivir el gozo de tu hacer lo mismo con tu prójimo. Si vives en el amor de Cristo, así vas a perdonar, así vas, porque es una deuda. Y no te preocupas de lo que te deba otro a ti. Lo que me deba otro a mí, eso no tiene ninguna importancia, ningún valor cuando estás posicionado realmente en Cristo. Tú te preocupas de amar, porque es una responsabilidad que tienes. Y repito, eso no lo consigues por ti mismo.
Eso, si no hace Dios la obra en tu corazón, no ocurre. Dios, el Espíritu Santo, trabajando en nuestra vida y trabajando a través de heridas, a través de roces, a través de conflictos, porque no es con caricias que Dios nos lleva a nuestro lugar, es con azotes. Pero Dios lo hace. Y la palabra, hermanos, tiene efecto también en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en el asunto. En el liderazgo, vamos terminando ya. ¿Tenéis calor? El liderazgo, y no solamente el liderazgo, el que está de alguna manera en un lugar de influencia sobre otros, personas que están ministrando en la iglesia, personas que están liderando también, por supuesto. Esos deben ser ejemplos primero. Para mí el apóstol Pablo es un ejemplo maravilloso de esto, y es algo que a mí, yo es que soy el pastor de la iglesia, a mí me toca de lleno esto. Es una palabra, algo que yo sé que debe ser primero en mí, porque el liderazgo debe ser primero. El líder debe sentirse el menor de todos, dice Jesús, ¿verdad? De todos los que están liderando. Debe sentirse el menor, el más pequeño. Tened a todos como superiores a vosotros mismos. Esa debe ser la actitud que tengamos hacia otros. Eso corresponde a lo que estamos viendo, de vivir en una deuda de amor hacia los demás. Pero Pablo es un ejemplo. No vamos a ver pasajes ahora aquí, pero si conocéis las cartas de Pablo, sus escritos, todo esto, Pablo era un hombre que, para no poner obstáculos del evangelio, renunciaba a derechos. Pablo trabajaba con sus manos día y noche, dice, para no ser gravoso sobre otros. Pablo gratuitamente presentaba el evangelio sin poner ninguna clase de exigencia que se le sostuviese, aunque tenía derecho, dice a ellos. No tengo derecho, dice a Corintios, de que me sostengáis económicamente, de cobrar un salario vuestro. La propia ley lo dice, es lo justo. Pero yo renuncio a esos derechos. Más bien yo voy a gastar de lo mío. Y en otro lugar dice, a mí mismo me gastaré muy gustosamente por vosotros. Eso es un amor verdadero por aquellos que estás sirviendo. Pablo es un hombre que se hacía judío con los judíos, gentil con los gentiles. Él no pretendía cambiar a las personas a su forma. Él era el que cambiaba para poder alcanzar a mayor número, si podía ser. Porque su misión no era transformarlos a su comodidad, era transformarlos a Cristo. ¿Entendéis? Y él era el sacrificio que ha puesto ahí continuamente, para que en su muerte, en su actitud sacrificial, diese vida a otros. Esto es un hombre que es ejemplar como líder y como persona que influencia sobre otros en la iglesia. Digo, no solamente los pastores, los líderes, los que están ahí en influencia sobre otros. Pablo es un hombre que se gozaba, dice, en lo que estoy padeciendo de las aflicciones de Cristo, lo que está faltando todavía y que debe cumplirse en mí. ¿Por qué? Por la iglesia. Por la iglesia. Pablo se gozaba en esto. Se gozaba en las tribulaciones, en los sufrimientos, por causa de la obra, por causa de Cristo. Y por causa de la obra, dice, yo estoy en estrecho, me encantaría poder estar con Cristo, irme ya de este mundo y estar en la gloria. Pero por causa de la obra, prefiero más bien quedarme aquí sufriendo que estar allá gozando. Ese es amor de verdad. Ese es amor de Cristo manifestado en un hombre. ¿Os das cuenta? Y así, hermanos, es como tenemos que tener la actitud. Es como debemos nosotros desprendernos del egoísmo, de lo que es nuestro interés, y considerar que somos una deuda continua de amor hacia los demás. De esta manera también Pablo le puede decir a Filemón, cuando tiene que ordenarlo, que reciba a Onésimo. ¿Os acordáis? De la carta a Filemón, leerla también, que es muy interesante. Pablo le puede decir, oye,
a este que te ofendió, a ese que se te escapó, que era un esclavo, que le escapó, que le robó seguramente cosas cuando se fue, ahora es un hermano tuyo, se ha convertido a Cristo. ¿Sabes qué? Te lo envío y te pido que lo recibas como un hermano y que lo perdones, por supuesto, todo esto. ¿No sabes qué le dice? ¿Sabéis qué autoridad tiene Pablo de decirle a este hombre, a Filemón? Si te robó algo, lo pones a mi cuenta. Pero recuerda que aún tú mismo te debes. Un líder humano no puede ser alguien que esté exigiendo a otros lo que él mismo está viviendo, sino que de una manera sobrada debe haber dado de sí mismo para ser ejemplo en otros. Y no tanto para exigir, a algunos les puedes exigir, porque lo puedes sobrellevar, a otros simplemente tienes que ser ejemplo. Y que Dios toque sus corazones para que viendo tu ejemplo también se decidan algún día. Ten sabiduría para eso también. Lo que no puede hacer un líder, nadie que está o que pretende estar en un lugar, sea de autoridad, sea de influencia, sea de ministerio en la iglesia, no tener esos principios claros y vivir en ellos. Tu vida es una deuda a Dios y una deuda a tu prójimo, para amar y para desear el bien de otros. Y ahora, hermanos, que nos pongamos en pie, vamos a orar.